¿quién es justo? De hecho, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué aquí dice que el justo por la fe vivirá? Quiero leer otra parte del libro de Romanos. Hoy vamos a estar aquí con el puro pensamiento paulino, con las ideas del apóstol Pablo, este gran predicador, el evangelista más grande de la antigüedad, que recorrió miles de kilómetros, aún con los medios limitados que tenían para recorrer, pero él fue y predicó en tantos lugares. Y nos dejó esta hermosa epístola o carta de Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, y tiene un mensaje muy interesante, que algo de eso vamos a tomar hoy. El texto lo vamos a ver así someramente porque hay mucha madera ahí, hay mucho material que explotar. Pero en el capítulo 5 versos, ahí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si me acompaña, por favor, en una pequeña oración. Señor, pedimos como siempre dirección para tu palabra, que sea para honra y gloria tuya, Señor, y que tú te manifiestes en ella y que llenes nuestros corazones, porque es el alimento que tanto necesitamos. Y por lo menos, Señor, en este día estamos comunicados para hablar de ella y pedimos que tú la prosperes en cada vida, en cada familia, en cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el mundo hay desesperanza. El mundo está a la deriva. Realmente es así. Uno tiene que evaluar bien las cosas y ser consciente de que el mundo está a la deriva. No hay esperanza y algunos dicen que sí esperan en algo. De hecho, la vida es así, es como para estar uno atenido a algo, esperando en algo o en alguien. Pero la pregunta importante es, ¿en qué esperan? ¿En qué se basan? Por otro lado, también podemos preguntarnos, ¿y la esperanza que nosotros los cristianos y cristianas tenemos es válida? ¿Es la mejor o es una entre muchas? Quiero asegurarles de una vez por todas que según la palabra del Señor, esta esperanza es la única. Si es que hablamos de vida, pero vida en el sentido más amplio de la palabra, vida eterna. Esta es la única. Pero vamos a ver el texto y si al mirar el texto usted se pondrá de acuerdo conmigo y dirá, sí es la única, o probablemente dirá, no creo que sea la única. Yo le aseguro que lo más cierto es que va a terminar afirmando esto, que sí es la única esperanza. Entonces vamos a hablar de la mejor esperanza, que es esta, la del Evangelio, según los textos que ya leímos y muchos pasajes más. Ahora, la justificación, que es una palabra que aparece ahí al principio en el texto, justificación, una palabra bien grande, ¿verdad? Y una palabra complicada. Es una palabra que tiene que ver con términos legales. Entonces, pero esta es una situación legal delante de Dios, delante del juez supremo. Aquí dice que nosotros somos justificados por un medio, y el medio se llama aquí la fe, por supuesto que nos encamina a Jesús, o sea, la fe en Jesús, por medio de él somos justificados, pero la justificación es una preocupación humana, porque si hablamos de autojustificación, que por cierto, mucha gente busca eso, la autojustificación, o sea, justificarse a sí mismo, declararse como libres de culpa ellos mismos. Que alguien decía, eso es como un chiste, porque cuando uno empieza a analizar se da cuenta que su vida realmente tiene tantos errores, y aunque a veces nos portamos como los niños bonitos por un rato, después las cosas cambian, ya sea por el pensamiento o por otros medios en la vida, pero las cosas cambian. Así que la autojustificación realmente no existe, sino más bien que nosotros somos justificados en Cristo. Hoy cantábamos ese canto que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso está en Romanos 1.
Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, al judío primeramente, porque eran el pueblo de Dios. Pero dice también al griego, o sea, a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, empieza con fe, termina con fe. Todo es basado en la fe. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Que era prácticamente uno de los textos clave para Martín Lutero, donde él encontró el descanso para su alma al saber que había una justificación aparte de la nuestra, que como ya dije no existe. Había la verdadera justificación, o sea, el quitarse la culpa, porque eso es justificación, ser declarados libres de culpa. Entonces él encontró ese descanso cuando él dijo, puedo ser declarado libre de culpa sin mis propios esfuerzos o méritos humanos, sino con la gracia de Dios, con el favor de Dios, porque Él lo ha hecho por mí. Él puso el medio. Y ahí dice claramente, justificados pues por la fe, o sea, el que lo hizo fue Dios. Él nos acercó a sí mismo. Entonces, esta justificación es lo que algunos llaman la puerta de entrada a la salvación. Por ahí justamente entramos, al ser justificados. Ahí se recupera aquel compañerismo, aquella armonía que había entre los seres creados y el Creador. Porque la perdió, Adán y Eva la perdieron. Ellos nos alejaron, nos enemistaron con Dios. Y luego viene una serie de todas las consecuencias de ese pecado que nos separan, que nos alejan de ese Dios tan bueno, tan grande y misericordioso. Ahora, la base realmente para la justificación se llama perdón. La Biblia habla del perdón. Nosotros necesitamos ser perdonados. Hay una cosa hermosa en la vida que es recibir perdón. Si a usted le han dicho yo te perdono, no sé cómo se sintió. O cuando usted lo dijo yo te perdono, no sé cómo sintió expresándole a eso a aquel que le había ofendido. Nosotros hemos recibido un perdón, pero eso sí, depositando fe en Cristo. Hemos sido perdonados, porque sin el perdón no hay tal justificación. Ahora que hemos sido perdonados y justificados, ahora estamos del lado de Dios. Estábamos en contra de Dios, estábamos oponiéndonos a Dios, resistiendo a Dios. El ser humano es así, resiste a Dios. Si no lo resiste verbalmente, lo resiste con hechos, o sea, haciendo lo que Dios no quiere. Resiste siempre la voluntad de Dios, pero ahora ya justificados, estamos del lado de Dios, porque estábamos en el lado opuesto, estábamos en el otro bando. Dice ahí mismo en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y estaban separados de la gloria de Dios, es decir, de la presencia maravillosa de Dios, estaban separados. Y el ser humano se acostumbró al pecado. O sea, es muy fácil que nos acostumbremos al pecado. Entramos en una nueva experiencia de pecado y nos acostumbramos. Ya sea como individuos o a veces como grupos incluso. Nos acostumbramos al pecado, pero Dios nunca se va a acostumbrar al pecado porque Él es santo. Y Él ama la santidad y por eso Él mismo nos santifica para que así podamos estar cerca de Él. Él es el que nos ha reconciliado y nos ha santificado o nos está santificando. Hay un dicho por ahí que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero alguien lo puso de otra manera, dice, Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Bueno, por lo menos cuando no se arrepiente, cuando es terco, cuando es rebelde. También aborrece al pecador. Dice que la ira de Dios está sobre ellos, así. Hay mucha carga bíblica que lo dice. Para que le quitemos un poquito esa importancia que le hemos dado a ese pensamiento que al final viene de Mahatma Gandhi, que él lo dijo y suena bonito y tiene cierto apoyo bíblico. Pero no hay que olvidarse que realmente el ser humano es pecador y Dios aborrece el pecado. Pero si él no se arrepiente, ¿a dónde va a ir a parar? A la condenación eterna. Eso quiere decir que ese pensamiento se desvirtúa en esa manera, porque si Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, quiere decir que un día que se muere, como lo ama, se lo va a llevar con él, pero al menos que no haya creído en Cristo. O sea, si ha creído, es salvo. Si no ha creído, está condenado. La Biblia dice, ya está viviendo bajo condenación. Ahora dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el medio. Esa es una palabra que
realmente es favorita en el corazón y en la mente del apóstol Pablo. Todo es en Cristo, en Cristo. Nos gozamos en Cristo, somos salvos en Cristo, caminamos con Cristo. Hasta el extremo que él dice, yo ya no vivo, sino él vive en mí. O sea, todo es en Cristo. Y ahora dice que por medio de esa reconciliación en Cristo tenemos paz. Esta palabra es importante porque ahora estamos en paz con Dios. Hicimos las paces, se acabó la hostilidad, se acabó esa confrontación que le hacíamos, el contrapeso a la voluntad de Dios, eso se acabó y ahora estamos en paz con Dios. Pero la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es el que hace que esa paz sea real en nosotros. Cuando el Espíritu trabaja en nosotros, hace que la paz sea muy auténtica. Es decir, decimos, es cierto, ahora siento esa paz. Dice también en Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, o sea, vuestra mente en Cristo Jesús. La mente es un peligro en realidad, la mente es astuta, la mente piensa tantas cosas, la mente se puede desviar, la mente es la que ha llevado a muchos a ponerse en contra de Dios por su propio razonamiento humano. Por eso Martín Lutero la llamó la cochina razón, porque muchos dicen que tienen la razón y basados en esa razón pelean con Dios, se ponen en guerra con Dios, se sienten dioses, le quieren hacer la competencia a Dios si es que, bueno, probablemente eso piensan, pero por lo menos con los hechos eso dicen. Ahora hablando más de la paz, dice Jesús mismo, la paz os dejo, la paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da, es una paz diferente, no es el cese de hostilidades ahí entre ciertos grupos. Qué bueno que eso pase, oremos por la paz, hay que pedir por la paz, hay que luchar, hay que esforzarse por la paz, pero no es esa paz, porque esta paz de la que dice aquí la palabra del Señor es que ya no hay hostilidades entre Dios y nosotros y Dios, ya no hay pleitos, ya no hay guerra, pero además quiere decir que nosotros la disfrutamos. Una cosa es que se pare la guerra y otra cosa es que los que paran la guerra disfruten su comunión entre ellos. Que es muy raro que eso pase, regularmente pasa en un proceso largo, tiene que haber una reconciliación. Pensemos un poquito ahí en las dos Coreas que creo que muchos saben esa historia de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Realmente se paró la guerra, hubieron miles de muertos, quizás millones de muertos en esa guerra, lamentablemente. Ahora, pues, por lo menos ya no hay hostilidades entre ellos, aunque hay un muro ahí divisorio. Hay un territorio ahí que nadie, ni uno ni el otro pueden pisar. Ese está ahí en medio de las dos Coreas. Y ellos, después de tantos años, se escuchan testimonios de que los que están en el norte, los que están en el sur, ya sienten como una cierta atracción hacia los otros. O sea, como que ya quiere haber un acercamiento. Pero nosotros, cuando nos ponemos en paz con Dios, inmediatamente por la obra del Espíritu sentimos una armonía, una tranquilidad y eso que nos da esperanza en Dios porque somos salvos en Dios. Ahora dice, por eso nosotros tenemos entrada a esta gracia, o sea, el Evangelio, la gracia es el Evangelio, tenemos entrada a esta gracia. Esto es como una metáfora o una comparación de cómo entrar a la presencia del Rey, de un soberano, de un gran personaje, que en la antigüedad pues era difícil, todavía hoy es difícil a veces entrar a la Casa Blanca, a hablar ahí con el presidente de Estados Unidos o con nuestros gobernantes en nuestros países, es difícil, no cualquiera puede entrar, hay que respetar todas las medidas de seguridad, no se puede llegar fácilmente, pero así se pensaba también en la mentalidad judía, ¿cómo llegar a Dios? Ni siquiera querían mencionar el nombre de Dios. Pero ahora resulta que de repente dice, tenemos entrada, o sea, vamos directamente a la presencia de Dios. Esto es también un regalo de esa justificación, de esa amistad que ahora tenemos con Dios. Ahora somos invitados. Pero eso sí, hay que entrar no con nuestra propia justicia. Es decir, yo no digo, yo me acerco a Dios porque yo soy bueno y ahora sí merezco acercarme a Dios. Sino que yo digo, yo puedo acercarme a Dios porque Cristo está en mí. Y Dios ve a Cristo en mí y por lo tanto me ve con agrado. Entonces yo puedo entrar a Él con los méritos de Cristo, con lo que Él ganó, con lo que Él pagó, con su propia sangre Él lo compró para nosotros y con esos méritos yo llego
Hay que recordar una parábola ahí donde dice que un hombre entró, dijo Jesús con todo eso, un hombre entró a la boda, pero no llevaba traje de boda. Y entonces lo sacaron y lo echaron a las tinieblas de afuera. Y con eso nos quiere ilustrar que no hay que llegar con nuestra propia justicia a la presencia de Dios, sino con el favor de Dios. Porque nunca habrá tal justicia en nosotros, nunca habrá tal perfección, nunca seremos justos, siempre estaremos actuando en cosas que realmente son pecados. Pero en la justicia de Cristo, ahí sí encontramos esa entrada directa a la presencia del Rey de Reyes y del Señor de señores. Y termino con esto, dice, y ahora estamos firmes. Claro, estamos firmes, pero no estamos firmes porque nosotros seamos firmes. No puedo decir yo estoy firme porque yo sí que soy una persona de buen carácter, una persona templada, sino que puedo decir yo estoy firme en el camino de Dios, en la gracia de Dios, en la vida en Cristo. Por eso estoy firme, porque no son mis méritos. Si fueran mis méritos no estaría firme. Ahí en Proverbios hay un pensamiento que dice que antes de la caída está la soberbia. O sea, que se llena de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia y de tantas cosas que lo hacen engrandecerse como un ser humano, ese se cae. Porque se está exaltando demasiado. Pero el que se pone humilde y el que dice yo, como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, ese se mantiene firme. Por eso dice ahí, estamos firmes en Cristo, firmes en la gracia soberana de Él. Y luego dice también ahí en Corintios, dice, si alguno piensa estar firme, mire, no caiga. Eso significa, por favor, si tú estás firme en el camino de Dios, no te enorgullezcas por eso. No juzgues a los demás porque tú te sientes más que ellos. No te sientas más espiritual. No te sientas más hijo de Dios que otros. No te sientas como ahí más cerca de Él porque realmente eres más perfecto que los demás. No creas eso, sino si piensas estar firme para no caerte, tienes que mantenerte humilde y solamente recordar lo que nosotros somos como humanos sin Dios. ¿Somos qué? No somos nada. Pero en Cristo nuestra vida tiene valor, porque Él le da ese valor auténtico. Entonces, con razón dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí viene la palabra esperanza. Nos gloriamos en esa esperanza. Adelante dice que hay tribulaciones. Sí, hay tribulaciones en la vida cristiana. Y Pablo habla de la esperanza. Ahora, en el inicio de la vida cristiana, qué bonito cuando una persona se convierte, qué felicidad cuando siente la presencia de Dios. Pero luego viene algo, la vida cambia y viene una lucha, viene un problema, vienen tribulaciones, vienen cosas que se ponen ahí enfrente de nosotros. El único propósito que Dios tiene con eso es que maduremos en la fe. Nos enojamos con Dios y decimos, Señor, ahora que yo te estoy siguiendo, ¿cómo me pasan estas cosas? Y Dios dice, y los judíos así lo pensaban, un hombre, una mujer, para que sean auténticos hijos de Dios, necesitan ser probados. Y también los griegos pensaban, para que una persona sea realmente, se compruebe que es una buena persona, su carácter tiene que ser probado. Entonces, en esas tribulaciones viene la paciencia, aprendemos la paciencia, nos volvemos templados, nos volvemos expertos en el sufrimiento y decimos, si Dios me ha mantenido, me ha guardado en esto, puedo esperar confiadamente que lo que viene después es algo mucho mejor porque ya tengo un carácter aprobado como cristiano. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo están ustedes? ¿Tienen esa esperanza? ¿Recuerdan que hablamos de la esperanza al inicio? ¿Tienen la esperanza? Bueno, esa esperanza solamente está en Dios. Él es el que nos da la esperanza. En Él podemos confiar. Dice la Biblia que si Dios nos salvó a nosotros, nos ayudó, nos levantó cuando éramos sus enemigos, tuvo compasión de nosotros, ¿cuánto más querrá hacer ahora en nosotros? Quiere hacer cosas muy grandes en Cristo. Entonces, vamos a pensar un poquito, vamos a orar al Señor, pero antes quiero darle gracias a Dios porque estamos en paz con Dios. Estar en paz con Dios es estar en paz con el prójimo también, empezando con el prójimo más próximo, el de la casa, la esposa, o el esposo, o los hijos, las hijas. Estar en paz con ellos, pero si hay familia un poco más allá, fuera de ese núcleo, también estar en paz con ellos. Uno no puede pretender que está en paz con Dios y que está en paz consigo mismo
si no está en paz con su propia familia. Hay que empezar por ahí. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Así que les invito a orar. Gracias, Señor, por esta bendita esperanza, porque viene de esa salvación tan completa que tú nos das en Cristo. Gracias porque tú nos reconciliaste contigo y ya no somos tus enemigos, al contrario, tú nos llamas tus amigos. Y gracias también por tu Espíritu que hace que sintamos tu amor en nuestros corazones, nos sentimos amados por ti y también te amamos. A la vez que gozamos esa paz contigo, también, Señor, la gozamos con los demás, la gozamos con nosotros mismos. Permite que cada día, Señor, disfrutemos más esa armonía contigo. En el nombre de Jesús. Amén.